Bueno, gente de YouTube, ya estamos de vuelta. El día de hoy es algo completamente diferente, es algo a lo que no estoy acostumbrado, pero es algo que quiero intentar. Y es que les voy a enseñar básicamente algunos conceptos o algunos consejos para el dibujo digital, que a mí me sirvieron mucho para, pues eso, para comenzar. Lo primero que voy a decir es que no se desmotiven. Yo, por ejemplo, tiene más o menos un año o poco más que obtuve mi primera tablet de dibujo y pues de ahí prácticamente no la volví a usar hasta apenas, digamos como que intenté hacer unos pocos trazos y no le agarré bien el ritmo. Entonces ese es el objetivo de este video, que les voy a enseñar básicamente cómo pueden hacer unos, bueno, pueden ver digamos como que eh, progresos a corto plazo para que puedan pues comenzar con sus dibujos. Básicamente van a empezar así con esta interfaz. Yo sugiero utilizar de primera instancia, bueno, si no se te da muy bien el dibujo, comenzar con un modelo. Yo, por ejemplo, tomé una captura de Skyrim. Es un juego, entonces aquí está, básicamente. Es mi sugerencia. Si ya sabes dibujar, eh, pues muy bien y pues ya nada más quieres como que entintarlo, cosas así, bueno, a papel, mejor dicho, si ya sabes dibujar a papel y cosas así, pues es completamente entendible. En este caso, pues yo voy a probarlo así para que puedan ver más o menos cómo es la idea. Eh, ay, seleccionamos la capa y luego escalamos. Entonces lo colocamos más o menos donde voy a querer manejar el dibujo y creamos una nueva capa que es donde vamos a trabajar. Yo siempre recomiendo trabajar por capas. Bueno, voy a empezar a recomendar siempre trabajar por capas. Encajamos a la pantalla con este de aquí. Y entonces seleccionamos bueno, primero le bajamos aquí la opacidad a la capa. Seleccionamos nuestra capa. Siempre fíjense que sea la capa correcta la que están seleccionando. Y bueno, yo lo voy a bajar al 50. Y trabajamos sobre la nueva capa que creamos. Entonces, aquí me parece que hay uno de lápiz. Ajá, lápiz definido. Vamos a bajarle un poco más, a lo mejor como al 3, ajá. Y lo ponemos en color negro. Entonces, eh, pues básicamente lo calcamos, ¿no? Si necesitamos acercarlo, también lo podemos hacer. Nos acercamos un poco más y entonces lo vamos calcando. El calco no tiene que quedar perfecto. Es básicamente para tener una guía. No es el trazo final, ni mucho menos. Entonces, aquí por ejemplo si vemos que algo queda un poco raro o algo así, pues entonces es cuando tenemos que, digamos como que utilizar nuestro propio juicio. En este caso pues siento que este dibujo está un poco amorfo en la parte del pecho, entonces simplemente hacemos la modificación necesaria. Eso es cuestión de hacerlo al gusto, como cada uno se entiende, y entonces continuamos. Vamos con el siguiente paso. Básicamente ya no lo vamos a usar mucho. Entonces, pasamos a hacer otra capa, que es a donde vamos a empezar a trabajar. Entonces tomamos el pincel y escogemos un pincel con el que nos entendamos. Bueno, en sí yo voy a trabajar con este, que es el tintero dibujante clásico. Lo voy a bajar al 4 para que no sea en sí tan grueso. Y
vamos a comenzar a dibujar. Lo ponemos en otra capa. Siempre todo, yo recomiendo que lo dividan todo en capas, evidentemente. También es muy importante nombrarlos. Por ejemplo, este lo vamos a pasar, le vamos a poner pues ya trazo limpio. Por decir algo, esto ya es de cada quien. Y este es pues los trazos principales, boceto, como lo quieran llamar. Entonces, trabajamos sobre el trazo limpio, y esto sí, se tienen que hacer los trazos seguidos sin interrupciones. Entonces lo colocamos desde aquí y lo bajamos. Más. Esta parte del brazo está un poco amorfa, entonces la corregimos un poco. Recuerden, no tiene que quedar exactamente igual, simplemente que no debe de perder la simetría o no debes de perder la idea principal. Uno debe saber bien hasta dónde y hasta cuándo puede digamos, como que alargar un trazo o permitirse un, digamos, como que un error, ¿no? O que se salga del trazo principal. Todo eso pues puede conservar, puede ser diferente siempre y cuando pues no pierda la idea principal, ¿no? Un tanto el trazo. Por ejemplo, ahí lo vemos y vemos que está un poco chueco, ¿no? Entonces lo rehacemos con el control Z. Podemos reintentar los trazos las veces que haga falta. Entonces también podríamos borrar el segmento. Si es un segmento corto, también podríamos borrar el segmento que nos quedó mal y poder dibujarlo. Por ejemplo, siempre se tiene que limpiar todas esas imperfecciones, digámoslo así. Ahí, por ejemplo, va a ser necesario acercarnos, como lo hicimos hace un rato. Insisto, ya ese será de cada quien, el saber hasta dónde y hasta cuándo está permitido el cambiar el trazo. Yo insisto, no soy un dibujante experto, ni mucho menos, simplemente son consejos que uno puede utilizar para comenzar sus dibujos, comenzar introducirse en el mundo del dibujo digital, porque insisto, habrá mucha gente que quiera que sea muy buena dibujando, que no es mi caso, sea muy buena dibujando pues a lápiz y papel, y ya a la hora de hacerlo digital pues le cuesta un poco de trabajo. Esa es, digamos, como que la idea en este tutorial. Entonces, bueno, y para la gente que quiera introducirse en esto y que no se desanime de principios. Entonces, algo que yo recomiendo hacer llegado a este punto es limpiar un poco los trazos, y eso es porque siempre llegan a ver como que manchas, la típica mancha, por ejemplo aquí, acercamos en la cara y llegan a quedar este tipo de, digámoslo, imperfecciones en el dibujo. Y la limpiamos un poco. Por ejemplo aquí, mismo principio. Simplemente tomamos la goma, tomamos un pincel lo suficientemente delgado como para no llevarnos parte del otro trazo, del trazo que se esté acercando, y lo borramos. Por ejemplo aquí. Aquí un poco. Esto ya es al gusto de cada persona, que siente que de repente se puede llegar a ver un poco feo un trazo, pues igual lo puede borrar y lo puede rehacer, ¿no? A este yo no le voy a poner mucho empeño a ponerme a borrar, por ejemplo aquí, mira, también a ponerme a borrar trazos, porque ya eso es de cada quien. Ahora, ¿por qué no hice el trazo del cabello en el mismo que este? Pues porque va a ser mucho más complicado. Aquí le ponemos cabello. Desde mi perspectiva, este es uno de las partes más complicadas. Entonces, por eso yo lo hago en un trazo diferente, pero ya eso es de cada quien. Si quieren hacerlo en el mismo, están en todo su derecho. Yo no lo hago precisamente porque a mí me cuesta bastante hacer me cuesta bastante hacer el trazo del cabello. Y casi siempre tengo que estar borrando o cosas así, entonces
prefiero hacerlo en uno diferente. Incluso ya que está terminado, o sea, tienen que ver a la larga. De momento puede ser que no lo entiendan porque no están muy familiarizados con esto. Bueno, los que no lo estén, los que vengan por consejos, pues tal vez sí. Pero va a haber trazos que se te dificulten más que otros. Entonces trazos que vas a tener que estar borrando varias veces. Y los vas a rehacer y rehacer y rehacer. Y de repente pues ya le vas a captar cuál es el problema, ¿no? Entonces, siempre hay que identificar cuál es la capa que tienes que borrar. Por ejemplo, ahí ese trazo, uno pensaría que es del cabello, pero en realidad es del cuerpo. Entonces te localizas en el cabello, digo en el cuerpo, y lo borras. Entonces, vamos a proceder a colorear. Este es uno de los pasos que muchas veces... ay, aquí me faltó un trazo. Ajá, vamos a colorear. Este es uno de los pasos que muchas veces a la mayoría de nosotros nos detiene. Siempre, siempre, siempre acaba por detenernos a los dibujantes novatos. Entonces, hay un par de formas para poder hacerlo. La que yo recomiendo y que es con la que más me acomodé después de un rato, por ejemplo, de primera instancia, no sé, por ejemplo, tomamos este tono de piel y lo bajamos un poco hasta donde nos guste y entonces empezamos a colorear. Ese es el que, entre comillas, en el que uno podría empezar, ¿no? Empezamos así y así y así. Y si te llegas a pasar un poco, bueno, siempre siempre digo lo de las capas y no lo estoy haciendo. La capa del color debe de estar por debajo del trazo limpio y entonces ya podemos colorear y ya. No hay una forma para que no se salga como tal. No la hay. Entonces vamos dibujando así y ya si se nos llega a pasar, la borramos, ¿no? Esa es una forma. Otra forma, que es la que yo uso actualmente, es se van aquí, donde está el lazo, le dan clic derecho y se van a donde dice el lazo poligonal. Esta es la que yo uso de momento y entonces vamos... es un poco más tardada, pero ya verán que a la larga es mucho más útil y queda mejor. Entonces es la que yo recomiendo que se utilice. Cada quien es libre de utilizar su forma o como se entiendan en el dibujo. Entonces vamos creando vamos, digámoslo, recortando, vamos poniendo aquí, sin salirse lo más preciso que podamos, sin salirse del contorno. Vamos dando clic por digamos como para crear un nuevo segmento. Y entonces, insisto, sin salirse, ¿no? Sin salirse, sin salirse. Ya cada uno irá viendo cómo tiene que ir haciendo los segmentos. Por ejemplo, aquí, llegado a este punto, me interesa que se coloree todo, así que me voy a saltar directamente hasta acá. Por debajo no se va a ver, así que no hay ningún problema. Y tampoco lo va a dibujar porque no es parte del lienzo. Entonces vamos a seguir aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Una vez seleccionado todo esto, lo que vamos a hacer simple y sencillamente es colorear. Podemos hacerlo de dos formas. La primera es tomando el pincel y haciéndolo lo más grande y entonces ya coloreamos. Y la otra, simple y sencillamente, es lo que muchos hacemos en Paint, que es tomar este de acá, le damos clic, listo, coloreado. Está coloreado el dibujo. Ahora, tenemos unos pequeños problemas aquí y aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es deseleccionar. Le damos clic en selección y deseleccionar. Nos acercamos aquí. Y mismo principio. Simplemente le damos a la tecla de borrar, al delete y listo. Y hacemos lo mismo de este lado. Delete y listo. Ahora sí, le damos seleccionar otra vez, deseleccionar y listo. Y encajamos la pantalla otra vez y ya tenemos nuestro dibujo coloreado. Nos acercamos aquí al cabello y mismo principio. Ahora, ¿por qué recomiendo colorear antes de terminar el dibujo? Pues muy fácil, porque si quieren hacer algún cambio o pierden de repente la estructura del cuerpo o alguna otra cosa, pues simplemente pueden, o incluso si quieren dibujar
NSFW, pues mismo principio, así pueden hacerlo y pueden ir revisando todo ese tipo de cosas. Yo siempre recomiendo dibujar sobre el cuerpo ya hecho, eso es al gusto de cada quien. Entonces, pues hacemos el mismo principio. Listo, ahora simplemente le damos aquí, escogemos nuestro color de cabello, bueno, el color de cabello que vayamos a querer para nuestro personaje, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Y entonces deseleccionamos y vamos con lo que son detalles y otras cosas. Por ejemplo, lo que es la ropa. Ahí, bueno, le nombramos como color el cuerpo. Siempre, nunca perder de vista cuáles son las capas que estamos manejando para cada cosa. Entonces, lo llevamos por encima del trazo limpio, esta, que va a ser la ropa. Siempre, siempre, siempre. Bueno, hay gente que dibuja sobre la misma capa. Yo no lo recomiendo realmente porque se pierde ¿cómo decirlo? Se pierde digamos como que esa costumbre y te va a funcionar mucho cuando quieres intentar sombrear, cuando quieres intentar hacer otras cosas. Entonces es importante que aprendas a hacerlo. Y vamos a regresar el pincel a como está. Otra cosa, por ejemplo, que yo he visto que mucha gente hace, y sí lo recomiendo, por ejemplo, es le ponemos a esta capa colores, y es tomar los colores que estás usando, los colores principales, y haces aquí las manchas como si estuvieses pintando con acuarelas, porque al final créeme que los vas a usar. Entonces sí es bueno esto, porque a veces se te llegan a perder aquí los colores, ya no sabes qué tono usaste. Y por ejemplo, si utilizas el cambio de color que es aquí, le das a la Control U, si no me equivoco, ¿sí? Y quieres irle modificando desde esta zona, al final vas a perder el color original que estabas usando. Entonces, sí es importante bueno, yo sugiero que se utilice esta práctica y ya nada más puedes, si ya no lo quieres usar, borras esto y ya está. Pero yo sí recomiendo que se use. Entonces, vamos a trabajar sobre la ropa y el mismo pincel, que era el de dibujante con el 4 si no me equivoco. Esa es otra cosa, por ejemplo, hay que tener bien ubicado cuál es el pincel que estamos usando para cada cosa. Y entonces comenzamos a dibujar. Le voy a hacer un vestido como de estos. Listo. Ahora procedemos a colorear. Y listo. Ahora simplemente utilizamos el color. No sé, por ejemplo, yo lo voy a poner gris oscuro.
Le bajamos un poco la opacidad para ver cuáles son los detalles que tenemos que borrar. Ay, por ejemplo, lo hice mal, pero bueno. Deseleccionamos, volvemos a seleccionar el lazo y quitamos lo que ya habíamos mencionado. Seleccionamos esto y lo borramos. Y listo. Ahora, deseleccionar y vemos cómo va quedando. Ahí no sé por qué hice eso, la verdad, pero bueno, ahí había cometido un error. Justamente lo que estaba diciendo que no se debía hacer fue exactamente lo que hice. Entonces, una vez que hayamos seleccionado todo esto, creamos una capa nueva y sobre esa es sobre la que tenemos que colorear. ¿Por qué? Porque había yo cometido el grandísimo error de hacerlo sobre la capa en la que estaba haciendo los trazos y por eso se nota algo medio raro. Bueno, para que lo vean, lo voy a hacer de nuevo aquí. Si yo lo hiciera aquí, van a quedar estos trazos aquí y van a quedar como unos puntitos de piel. Entonces esto es exactamente lo que no se debe hacer. Se coloca sobre este y deseleccionamos. Y entonces lo bajamos hasta aquí. Y entonces ya procedemos a borrar todo lo que no queremos. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es seleccionar, como ya lo habíamos hecho. Es decir, tenemos que manejar digamos como que en teoría se tiene que manejar una capa para lo que son los trazos y otra capa para lo que son los colores. Lo podemos dividir tanto como querramos y lo importante es hacerlo. Entonces, sugerencia es que entre más capas puedan hacer, mejor va a quedar su dibujo y más fácil de manipular a la larga, porque a lo mejor a la corta puede ser un poco tedioso, pero a la larga sí es importante que estén dividiendo todo en capas, porque a la hora de sombras y todo eso verán cómo va a ser mucho más fácil manipularlas y pues es lo que recomiendo. Habrá gente que ya tenga más experiencia en esto y lo va a saber hacer bien, pero yo particularmente recomiendo esto para iniciar. Yo tampoco lo sé hacer, entonces pues tampoco me voy a pavonear diciéndolo, ¿no? Entonces, qué lata. Entonces, seleccionamos aquí este y le vamos a dar unos cuantos toques a la ropa. Y listo. Una vez terminemos de dar esos toques a la ropa, ya podemos comenzar. A esta la vamos a nombrar como color ropa. También es bueno que los pongan en carpetas y esas cosas, entonces eso ya será a decisión de cada uno. Yo lo manejo así porque es más fácil para mí manipularlos, pero eso ya es a cuestión de cada quien. Entonces, hacemos el pincel un poco más grande. Yo aquí sí recomiendo utilizar el circular definido. Y lo que vamos a hacer es primero situarnos en el que queremos dar, por ejemplo, sombras. En este caso, por ejemplo, va a ser el cuerpo. Y lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. A esa capa la vamos a poner en mismo principio un nombre. Y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar aquí donde dice crear máscara de recorte. ¿Esto qué significa? Que solamente vamos a poder dibujar, seguro ya lo habrán visto en algunos otros tutoriales, pero esto significa que podemos dibujar sobre solamente la capa que está seleccionada. No vamos a poder, por ejemplo, sobre esta porque está la capa encima, entonces no se va a ver. Pero sí que podemos trabajar sobre la que está, sobre la que digamos como que representa la capa de recorte de la otra. Un video que yo vi, por ejemplo, lo maneja como si fuese madre e hija, digámoslo. Y es una forma correcta de verlo, porque por ejemplo a nivel programación así se le conoce como padre e hijo, pero bueno. Le bajamos la opacidad. Esta es una práctica que yo recomiendo, pero realmente hay unas formas en las que quede más realista. Pero bueno, esto es una buena práctica para iniciar. Entonces, vamos a dibujar sobre esto, por ejemplo, como considere uno que es el tema de las sombras y todo eso. Por ejemplo así, ¿no? Si se baja la opacidad y lo manejas en color negro, pues fácilmente se va a ¿cómo decirlo?
pues lo va a manejar muy, muy fácil, ¿no? Y ya entonces con la goma solamente la hacemos un poco más grande y ya vamos borrando como consideremos necesario. Por ejemplo aquí así. Para solamente dejar una delgada línea. Esto ya insisto es a gusto del dibujante. Yo no soy muy bueno en este tema de la perspectiva o las sombras y esas cosas, pero seguro que ustedes son unos profesionales, entonces ya lo manejarán a cada uno su gusto, ¿no? Entonces lo vamos haciendo un poco por aquí. Y ahora hacemos lo mismo con la ropa. Recuerden bajar la opacidad siempre para que se note la diferencia. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es, si queremos otro tipo de sombras, por ejemplo, mira, aquí una me quedó un poco fea. Listo, ahora sí. Lo que vamos a hacer para por ejemplo, colorear los detalles es hacerlo sobre la misma capa de recorte. Bueno, en este caso yo, por ejemplo, crearía otra, que es, mismo principio, una capa de recorte. Entonces, tiene que estar debajo de las otras para que se note, por ejemplo, si colocaron alguna sombra, por ejemplo aquí, se pierda con la sombra también, ¿no? O sea, que se note que es un detalle de la ropa. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo que haría sí sería colorear directamente sobre este. Podrías utilizar la otra técnica, o podrían utilizar la otra técnica, en la que se utiliza el lazo, pero bueno, esto es un poquito más rápido. Y aparte hay menor rango de error, entonces pues eso ya sería al gusto de cada quien. Al gusto de cada quien. Y por ejemplo aquí. Ahí no se puede. Ahí por ejemplo si hay rango de error. Es mucho más fácil equivocarse porque son trazos muy pequeños. Pero la verdad es que como es un dibujo de prueba, pues prefiero que se quede así. Pero ustedes pues ya es cuestión de qué tanto detalle o qué tanto le quieren dibujar. Ahí por ejemplo en el color del cuerpo la verdad es que me importa poco que se haga esto, pero no les recomiendo que hagan esto, que estén coloreando sobre, sin crear capas. De hecho si es necesario crear 20 capas yo lo recomiendo más, mucho más. Entonces pues más que nada así. Ya si no te gusta por ejemplo el color o eso, pues simplemente puedes hacerle clic en la capa donde está esto, por ejemplo que vendría siendo, si no me equivoco es este. No, estas son las de las sombras de la ropa. Y vendría siendo los detalles de la ropa. Simple y sencillamente en los detalles de la ropa, por ejemplo si no te gusta un color le das control U y por ejemplo yo le quiero bajar un poco la luminosidad y a lo mejor la saturación para que se vean un poco más opacos, ¿no? Entonces, bueno, más oscuro el color, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya está. Y ahora sí, los detalles del cabello, mismo principio, esos, aquí por ejemplo cometí un error que no recomiendo para nada hacer, que es lo de las capas, es lo que mencionaba. No hice un color para la capa, está combinada con el color del cabello. Pero bueno,
aquí van a ver más o menos el problema de hacerlo así. Y eso es que tenemos que trabajar en una capa de recorte. Sombra del cabello. Una capa de recorte que evidentemente pues puede causar molestias a la larga. Van a ver por qué ahorita. Entonces, dibujante de tintero clásico. ¿Y esto para qué? Pues para hacer el típico, ¿cómo decirlo? Los típicos mechones de anime y esas cosas. Porque pues este no va a ser un dibujo muy realista que digamos. Bueno, cada quien tendrá básicamente sus propias técnicas para colorear. Más o menos estas serían las mías. Yo sé que no son muy buenas que digamos, pero eso ya es a términos de cada quien. Entonces, básicamente así, estas son las técnicas que yo puedo recomendar. El dibujo no es profesional, ni mucho menos. Tampoco es como que sea terriblemente malo, sino es simplemente para que puedan irse familiarizando con Photoshop, es para que puedan ir viendo más o menos qué y cómo hacerlo, cuáles son las herramientas principales y cuáles son la utilidad de cada una. Voy a intentar hacer una cara. Esto es probablemente lo que más tiempo me va a llevar, así que vamos a un corte. Y bueno, como verán, no soy un gran dibujante de caras, pero es más o menos la idea que tiene que manejar. Llegado esto, bueno, básicamente yo quitaría de aquí el trazo de la distinción de las piernas porque es un vestido. Entonces lo quitamos de aquí y ya estaría. Entonces, pues esos son más o menos los conceptos que yo sugeriría. Es una buena forma de comenzar. Como ya lo mencioné, la idea de esto es que le pierdan el miedo a dibujar, ¿no? A lo que es el Photoshop, a lo que es pues todo el tema del dibujo digital. ¿Por qué? Pues porque evidentemente a mí también me costó, entonces sé básicamente cuáles son los principales factores que, pues eso, sé básicamente cuáles son los factores que te llevan a desertar, ¿no? A dar por finito una etapa en la que quieres comenzar a dibujar y todo eso, y al final te desanimas por una u otra razón y entonces ya no continúas. Ese es el objetivo de este video. Y pues nada, aquí lo tienen. Esto es básicamente el trabajo terminado. Está muy simple, es muy sencillo, lo sé, pero la idea es esa, ¿no? Anímense, desempolven su tablet de dibujo, o si dibujan con puro mouse, pues adelante, háganlo. Y muchas gracias por ver el video y adiós.